Muy buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los evaporadores. ¿Qué son los evaporadores? Son dispositivos de transferencia de calor diseñados para poder transformar un líquido en vapor. En términos de transferencia de calor, estos operan mediante convección, conducción y ebullición. Algunos evaporadores más conocidos dentro de la industria alimentaria son evaporadores al vacío, evaporadores de placa, marmitas, los más comunes, evaporadores simples y evaporadores de efecto múltiple. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a trabajar con los evaporadores de efecto múltiple, resolviendo un problema respecto a ello. En esta oportunidad hablaremos acerca de los evaporadores múltiples. Los integrantes del grupo son Rubí Rojas, Leonardo Bautista, Abel Vergara y Rodrigo Guevara. El enunciado de este problema menciona lo siguiente. En un evaporador de triple efecto se concentran 15.000 kilogramos por hora de néctar de fruta. El evaporador trabaja en contracorriente y evapora desde 10 al 60% en peso. El porcentaje en peso del azúcar se denomina en grados Brix. La alimentación entra en el tercer efecto a 26 grados centígrados y el evaporador de calefacción se encuentra a 3 atm. En el último efecto se mantiene un vacío de 668 milímetros de mercurio, referido a 760 milímetros de mercurio. Los coeficientes totales de transferencia de calor son de 1400, 1400 y 1300 kilocalorías sobre horas, metros cuadrados, grados centígrados. En esta parte nos pide encontrar la temperatura de ebullición en cada efecto, el vapor requerido y la superficie de calefacción en cada efecto suponiendo que estas son iguales. Los aumentos en el punto de ebullición y los calores específicos en función de la concentración son los indicados en la siguiente tabla. Acá podemos observar la tabla. Acá nos menciona la concentración en porcentaje de peso, el aumento y los CPs en kilocalorías sobre kilogramos a grados centígrados. Acá tenemos el diagrama de proceso en donde podemos observar el vapor que ingresa y también el vapor que sale en B3 y la temperatura de saturación. También tenemos el vapor que se condensa en C4, C2 y C1 según cada etapa. Tenemos también la alimentación que está ingresando por esta parte y que podemos ver referida hasta el final. Y aquí tenemos el diluido y el concentrado. El total de la alimentación es de 15.000 kilogramos por hora, como vimos en el principio en el enunciado. Por este lado de acá, L1 es nuestro diluido final y X1 sería nuestro concentrado final, que es 0.6. Ok, a continuación en la resolución tenemos de que 3 atm es igual a 303.98 kilopascales. Leyendo las tablas de vapor y haciendo las respectivas interpolaciones, tenemos que hallar la temperatura de saturación y el calor latente. En esta parte de acá podemos observar el procedimiento para interpolar y hallar las interrogativas mencionadas anteriormente. Tenemos que 270, que es un dato que nos da en las tablas de vapor, 270.98 kilopascales y 313.22 kilopascales nos dan también lo que es sus grados centígrados, 130 grados centígrados y 135. Nosotros queremos hallar esto, 303.98 kilopascales, y no tenemos su grado centígrado, entonces para ello vamos a proceder a resolver. X es menos 130 sobre 303.98 menos 270.28. Esto es igual a 135 menos 130, 313.22 menos 270.28. Procedemos a resolver y tenemos que es x menos 130 sobre 33.7 igual a 5 sobre 42.94. Resolvemos y eso nos da como resultado que la temperatura de saturación es igual a 133.92 grados centígrados. Entonces ya tenemos nuestra primera interrogativa y ahora nos iríamos por el calor latente. Tenemos el mismo procedimiento que es la interpolación y finalmente el resultado es 516.79 kilocalorías sobre kilogramos.
Ahora, la cámara de evaporación tiene una presión de vacío de 668 milímetros de mercurio, referidos a 760 milímetros de mercurio. Por tanto, la presión del vapor, del evaporador, del tercer efecto, es de presión igual 760 milímetros de mercurio menos 668 milímetros de mercurio, que es igual a 92 milímetros de mercurio, que tenemos en esta parte de acá del diagrama, como podemos observar. Y esto es igual a 12.27 kilopascales. Leyendo las tablas de vapor nuevamente y haciendo las respectivas interpolaciones que tenemos aquí, resolvemos esta nueva interrogante, que es 4. Temperatura de saturación 4. Resolviendo nuevamente la interpolación, tenemos de que la temperatura de saturación 4 es igual a 49.85 grados centígrados. Este dato nos va a servir para más adelante en el problema. A continuación haremos el balance global de sólidos, en donde la alimentación va a ser, por su concentración, va a ser igual al flujo másico final por su concentración, en donde L1 despejamos va a ser igual a la alimentación por su concentración entre la concentración de este. Esto es igual a 2500 kilogramos por hora. Una vez hecho el balance global de sólidos, ya encontramos L1. O sea, este es el flujo final que tenemos, ¿no? En el balance global sabemos que la alimentación es igual a L1 más los vapores de cada efecto. Los vapores totales los vamos a tomar como 1, la suma de los vapores, que podemos ver acá. Nosotros a continuación vamos a reemplazar, ¿no? Y vapor total es igual a F, que es la alimentación, menos L, el flujo final. Y en una operación simple vamos a ver cuánto fue el flujo de kilogramos de vapor que pasaron, ¿no? Que fue 12.500 kilogramos por hora. Pero nosotros vamos a hacer una suposición que el flujo de vapor en cada efecto va a ser el mismo. Por eso le vamos a dividir entre 3. Esto acá nos va a servir más adelante para hallar otros resultados. Pero tengamos en cuenta que esta es una suposición. A continuación pasaremos a lo que es el balance de materia en el efecto 1. En el efecto 1 podemos ver la concentración de L2 y X2. Y L1 y X1, ¿no? L2 es el flujo que ingresa al efecto 1 y X2 es su concentración. Nosotros para hallar ese flujo tenemos que saber que L2 es igual a B1 a vapor 1 más L1. Acá podemos ver. Nosotros no tenemos que contar el vapor que ingresa ni el condensado, porque eso no afecta a nuestro balance. Entonces la suma de estos acá va a ser igual a 6.666.67. Una vez hallado el flujo de L2, nosotros sabemos que pasamos a hallar su concentración. Entonces el balance de masa de sólidos. Entonces nosotros reemplazamos para hallar la concentración. Hallamos la concentración, solo hacemos el balance de estos igual a esto. Y despejamos y nos sale que la concentración en X2 que ingresa al efecto 1 es de 0.22. Ya. De igual manera acá comenzamos. El flujo de L3 es igual al vapor 2 más el flujo de L2. Hacemos la suma, acordemos que este vapor es igual es el mismo flujo en cada efecto. Así que la suma de estos me da 10.833.34 kilogramos. Pasamos a hacer hallamos la concentración, como sabemos que igualamos L2 es igual L3 por X3 es igual a L2 más X2. Hallamos nuestra concentración y nuestra concentración es 0.13. Ya. Pasamos a la siguiente. Para hacer nuestro respectivo, en cada concentración nosotros debemos saber que nuestra concentración en la etapa 1 de nuestra alimentación es del 10%. Y en nuestra concentración final es de 0.6%.
Pero nosotros hemos hallado concentraciones de X3 y X2, ¿no? Como podemos ver, nuestras concentraciones van aumentando. Aumentando de 0.1, 0.13, 0.22 y 0.6, ¿no? En este caso, y también la elevación del punto de ebullición, y etcétera, ¿no? Y los colores específicos. Nosotros esto lo hemos hallado interpolando estos datos, interpolando en la tabla que nos dan al principio, con esta tabla. Ya para no ser tan largo el problema, sabemos que eso sale por interpolación. Nosotros con estos datos interpolados tenemos que hallar el cálculo de diferencias de temperaturas. La suma de diferencias de temperaturas nos dice la fórmula que es la temperatura de saturación que nos dieron al inicio, que es 133.92 grados centígrados, menos la saturación, ¿no? Menos la temperatura de saturación de vapor final, ¿no? Hacemos la operación y también nos dicen menos la suma de la elevación de punto de ebullición. En este caso de los que trabajan en cada efecto, ¿no? Que están en cada efecto. 4.5 más 0.76, 0.35. ¿Ya? Bueno, una vez hallado el delta de temperatura de acá, que es 78.46 grados centígrados, pasamos a la fórmula. En este caso, primero vamos a hallar el delta de temperatura 1, ¿no? Que podemos ver acá. Se le coloca el valor 78.48 grados centígrados. En este caso, el 1 UI es representado como 1 por el coeficiente de transferencia de calor 1. En este caso nos dice que el primero es 1400, el segundo es 1400 y el tercero es 1300. Entonces el valor que variaría sería el valor de acá. Que podemos ver la flechita. Podemos ver la flechita acá. Este es el valor que varía. Este acá. Por lo que haciendo una resolución práctica, nuestro valor en temperatura sería 25.5 y así sucesivamente. El valor se repite acá en delta T2 porque el coeficiente de transferencia de calor es el mismo en el 2, ¿no? Que es 1400 también. Acá varía el 1300. El coeficiente de transferencia de calor en el delta T3 varía, que sería 27.461, ya que acá sería 1300, ya no sería 1400. Por eso podemos ver eso. No hacemos los cálculos de estos, ya que es repetido con esto, y ese tampoco, para no alargar tanto el video, pero ya sabemos cómo sale. Bueno, una vez hallado los deltas de temperatura 1, 2 y 3, vamos a pasar al cálculo de las temperaturas de ebullición. Para el cálculo de la temperatura 1, vamos a hacer la resta de la temperatura de saturación y el delta de temperatura, lo cual nos va a dar un resultado de 108.36 grados centígrados para la temperatura 1. Para la temperatura 2, solo tenemos que restar la temperatura 1 menos la elevación del punto de ebullición 1 menos el delta de la temperatura 2. Eso nos da que la temperatura es 78.26 grados centígrados. Para la temperatura de saturación 2, donde sale que representa el vapor condensado, la temperatura 1 se le debe restar la elevación del punto de ebullición, lo cual nos da 103.86 grados centígrados. En la temperatura 3, solo tenemos que restar la temperatura 2 menos la elevación del punto de ebullición 2 menos el delta de la temperatura 3. Y eso nos va a dar 49.9 grados centígrados. En la temperatura de saturación 3, tenemos que restar la temperatura 2 menos la elevación del punto de ebullición. Eso nos va a dar 77.47. Pasando al diagrama, el nuevo diagrama que tenemos, con nuevos datos, hemos acomodado los datos y podemos observar que la temperatura de saturación 1 es la misma que la temperatura de saturación con que ingresa el vapor. En ese caso nomás, pero en los demás casos ya hemos calculado la temperatura de saturación 2 del vapor condensado, que vemos que en el efecto 2, el condensado, la temperatura de saturación de ese vapor es de 103.86. Y del efecto 3, la temperatura de saturación es de 17.47 grados centígrados. Bueno, posteriormente
hablando en lo que podemos observar en la parte inferior del diagrama, podemos encontrar las temperaturas de ebullición 3, 2 y 1 que hemos hallado anteriormente. Podemos ver que las temperaturas de ebullición van aumentando de 49.9, 78.26 y 108.36. Esto se debe a que esto ya está contemplando la elevación del punto de ebullición, ya que al estar más concentrado, esta temperatura de ebullición va aumentando, ya que tiene más solutos disueltos que no son volátiles. Bueno, ya habiendo entendido dónde va cada temperatura, pasamos a la siguiente parte del ejercicio. Nuestro balance de energía en el efecto 1, tenemos que nuestro V1 va a ser igual a L2 menos L1. Lo que tenemos que hallar en nuestro L2, porque nuestro L1 ya lo tenemos. Entonces nos quedaría que nuestro V1 va a ser igual a L2 menos 2500 kilogramos sobre hora. Ahora, sabemos que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Una vez que hacemos nuestro balance, lo único que hacemos es reemplazar con los valores que tenemos. Lo que tenemos que hallar es nuestro L2 y nuestra S. Porque nuestro CP, que ya le hemos hallado, es 0.87, temperatura 2, 78.42, nuestra S, que es lo que tenemos que hallar, y nuestro calor latente sería 516.79. Acá nuestro V1 simplemente lo reemplazamos por nuestro balance, que es igual a L2 menos L1, que sería L2 menos 2500. Nuestra entalpía 1, 642.61, más 2500, que es L1, por nuestra CP1, que es 0.67, por nuestra temperatura 1, que es 108.42. Una vez que reemplazamos, lo que sigue simplemente es resolver nuestra ecuación, que nos estaría quedando menos 575.38 por L2 más 516.19 por S, que va a ser igual a menos 1.424.921.5. Todo esto de acá sería nuestra primera ecuación. Nuestro balance de energía efecto 2 va a ser parecido al efecto 1, solo que en este caso trabajamos con nuestro V1, que va a ser igual a L3 menos nuestro L2. Ahora, pero en nuestro efecto 1 tenemos que nuestro V1 va a ser igual a L2 menos L1. Esto de acá nos va a servir más adelante en nuestro balance para poder reemplazar. Ahora, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Simplemente reemplazamos y resolvemos nuestra ecuación, y nos queda que nuestra ecuación 2 va a ser igual a 1164.97 por L2 menos 652.6 por L3, que va a ser igual a 1.334.800. Esto sería nuestra ecuación 2. Por último, en nuestro balance de energía en el efecto 3 tenemos que nuestro V2 va a ser igual a L3 menos L2. Nuestro V3 va a ser igual a nuestra alimentación menos L3. Sabemos que nuestra alimentación es igual a 15.000, por lo tanto simplemente reemplazamos y nos queda que nuestro V3 es 15.000 menos L3. Ahora, una vez que armamos nuestro balance, simplemente nuevamente reemplazamos, y una vez que reemplazamos, despejamos todo, resolvemos nuestra ecuación y tenemos que nuestra ecuación número 3 va a ser igual a menos 552.57 por más 1125.29 por L3, que va a ser igual a 8.920.650. Esto de aquí sería nuestra ecuación número 3. Ya, ahora resolviendo el balance. Una vez que hallamos nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2 y nuestra ecuación 3, lo que tenemos que hacer es hallar nuestro L2. Bueno, en nuestra ecuación 2 y en nuestra ecuación 3 tenemos L2 y L3. Ambas variables son iguales en ambas ecuaciones. Por lo tanto, en una ecuación vamos a despejar, en este caso en la ecuación 3 despejamos nuestro L3, y lo que despejamos simplemente lo reemplazamos en nuestra ecuación 2,
que nos quedaría 1164.97 por L2 menos 652.6 por L3. Pero como hemos despejado L3, lo único que hacemos aquí es reemplazar. Ya, una vez que reemplazamos, resolvemos la ecuación, despejamos L2 y tenemos como resultado que L2 es igual a 7703.79. Ya, una vez que hemos hallado nuestro L2, lo único que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación 3 en lo que hemos despejado con nuestro resultado en L2. Y nos estaría saliendo 11.710.34. De igual manera hacemos para hallar nuestra S en nuestra ecuación 1. Simplemente reemplazamos lo que hemos hallado. En nuestra ecuación 1 nos dice que es igual a menos 575.38 por L2. Reemplazamos por L2 más 516.795, que va a ser igual a menos 1.424.921.5. Una vez que reemplazamos, lo único que hacemos es resolver y nos da como resultado S 5.819.94. Bueno, empezamos con el cálculo del área. El área 1 es igual a calor 1 entre coeficiente de calor 1 y diferencial de temperatura 1, que eso nos da un igual de 3.786.79 kilocalorías sobre horas entre 1400, bueno, abrimos paréntesis, 1400 kilocalorías sobre horas, metros cuadrados y grados centígrados. Cerramos paréntesis y abrimos otra vez, 25.5 grados centígrados y también lo cerramos, que eso nos da un total de 84.24 metros cuadrados, que lo mismo aplicamos para lo que es el área 2, que nos da un resultado de 77.8 metros cuadrados, y para el área 3 60.01 metros cuadrados. Para la media tenemos lo que es igual al área 1 más área 2 más el área 3 entre 3, que es igual a 74.01 metros cuadrados. Podemos recordar también que estamos hallando el área de intercambio energético. Después de haber desarrollado todo el ejercicio, podemos llegar a la conclusión de que los evaporadores son muy importantes dentro de la industria alimentaria, ya que ayudan a poder disminuir los costos de producción y a la vez también son mucho más fáciles de poder transportar hacia los lugares destinados, ya que han sido eliminado gran parte del líquido presente en el alimento. Muchas gracias por su atención, esto ha sido todo.